Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa de conversaciones semanal que tenemos producido por el Departamento de Sociología y con el auspicio del COES, el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, y el auspicio del Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, en que reflexionamos sobre problemas, tendencias, situaciones actuales que nos afectan como humanidad, como persona, como colectividad, como región, como país, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales y de las ciencias afines a las ciencias sociales. Y digo esto por nuestra invitada de hoy, que es una psicóloga y psicóloga social. Se trata de pensar hoy día sobre un fenómeno muy radical que está ocurriendo en nuestra sociedad y que por natural no reflexionamos sobre cuáles son los cambios muy profundos que va a producir en la sociedad. Se trata de las nuevas formas de trabajo. El trabajo fue en la forma que le conocemos hasta ahora, que le conocimos hasta ahora 20 años, fue un elemento central en la cohesión de la sociedad y en la definición del tipo de trabajo, del tipo de sociedad que teníamos, tanto así que la sociedad se llamaba sociedad industrial. Y para mantener cohesionadas las comunidades existía una cosa que se llamaba Estado. Y entonces hablábamos de sociedad industrial, de Estado nacional. Hoy día estamos fuera, no enteramente fuera, pero con una mezcla cada vez más creciente de la sociedad, llámese de la información, informática o digital, y con componentes que se tienen que ir readaptando, que es la sociedad, lo que queda de sociedad industrial. Pero el elemento constitutivo de la sociedad industrial, que era el trabajo, está cambiando. Y se está metamorfoseando y cambiando de una manera muy radical. Y aparecen nuevas formas de trabajo que rompen con cuestiones clásicas del trabajo en la sociedad industrial de Estado Nacional, como era, por ejemplo, la agrupación de los trabajadores, las fórmulas sindicales y la capacidad que tenían entonces los trabajadores de negociar, de movilizarse respecto a sus condiciones de vida, a su salario, respecto a los actores de los cuales dependía su trabajo, que eran los, llámese, empresarios o el nombre que se les quiera dar. Hoy día no ha desaparecido esa forma de trabajo, se ha metamorfoseado, pero ha surgido una muy diferente, que ya no ocurre en el lugar clásico de la fábrica, si se quiere, o de la empresa, sino que aparece movilizándose por los diversos meandros de la sociedad, de la ciudad, y aparece con fuerza porque de alguna manera reivindica una especie de libertad creativa. Tanto es así que se le llama emprendedor y ya no se le llama trabajador, y es para muchos de ellos considerar eso un orgullo. Es un orgullo
ser un emprendedor, ya no un trabajador. Y la libertad, entonces, la sensación de libertad que tiene, sin entender muchas veces que hay todo un sistema de control detrás, que impide que realmente se constituya en un sujeto y que tenga nuevas formas de precarización distintas a la de los trabajadores industriales, nuevas formas de precarización, y que sea controlado, sin autonomía. Se refiere especialmente esto a la creación del nuevo espacio laboral, que es el espacio digital. Y concretamente en lo que vamos a ver ahora es el trabajo en plataformas digitales, el trabajo en plataformas, de los cuales el ejemplo clásico que se da, ¿no es cierto?, son los repartidores o los conductores en el sentido de conducción de automóviles o de motos. Es decir, el caso de, por ejemplo, de Uber. Bueno, para hablar de esto, de cuáles son los, los problemas que presenta esta nueva forma de trabajo, ¿qué le significa a los trabajadores que están en ella? ¿Cómo se organiza? ¿Se trata de una nueva forma de capitalismo? ¿Hay bajo la percepción de que se es libre porque se puede hacer lo que se quiere, porque se puede comunicar en cualquier momento, no habrá otra forma de explotación? Bueno, para hablar de todo ello, tenemos a nuestra invitada especializada en estos temas, que es Carol Morales. Carol Morales, actualmente chilena, pero actualmente viviendo y trabajando en España, aunque viene a realizar trabajos en Chile en proyectos de investigación muy importantes. Ella es una psicóloga formada en la Facultad de Psicología de la Universidad de Concepción, es doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y actualmente, junto con estar en España, realiza investigación asociada al programa de estudios psicosociales del trabajo de la Universidad Diego Portales. Ella se ha especializado en estos temas de las nuevas formas de trabajo y ha realizado múltiples investigaciones, tanto en España como en Chile, y viene de publicar un libro junto con un coautor, que es Antonio Strecher, que se llama Plataformas Digitales de Trabajo en América Latina, organización productiva, desafíos regulatorios, acción colectiva y subjetividades. Estos son los temas que plantea esta nueva forma de trabajo y sobre esto vamos a conversar con ella. Muchas gracias por estar con nosotros, Carol. Y yo quisiera partir con una pregunta general, y es que, ¿cuál es, sabiendo que no es la forma masiva, es decir, no es la forma mayoritaria de trabajo, pero sí que es hoy día muy importante y que además está vinculada a grandes poderes económicos, ¿cuáles son los desafíos principales? Para que después vayamos comentándolo uno por uno, que enfrenta esta nueva modalidad de trabajo, tanto para la sociedad como para los trabajadores y trabajadoras mismas. Y bueno, y cómo podemos ir resolviendo esos problemas.
En todo caso, si prefieres partir por una caracterización que distinga estrictamente este tipo de trabajo del clásico, perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, profesor Manuel Antonio. Para mí es un gusto tener la oportunidad de tener esta conversación y plantearlo también en la radio con los oyentes. Entonces estoy muy contenta de participar con ustedes en este programa. Eh, Quizá partir por la caracterización, ¿no? Los desafíos precisamente son lo que nos ha llevado a cada vez más investigadores e investigadoras a abordar, ¿no? La naturaleza particular de este tipo de trabajo, etcétera, pero quizá como punto de partida, efectivamente, de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo de plataformas digitales, ¿no? Y aquí estamos hablando de dos grandes tipos de trabajo, ¿no? Que se realiza y que tiene centralidad precisamente en las infraestructuras tecnológicas y el nivel de desarrollo tecnológico que ha permitido, digamos, la emergencia de algunas nuevas actividades, pero también la reorganización digital de otras actividades que ya se realizaban previamente. ¿Vale? Entonces, una primera gran distinción en términos del trabajo digital que es importante realizar es el trabajo digital que se realiza de manera online, es decir, trabajadores que están junto a un computador, una computadora, y que pueden realizar micro tareas como la revisión de determinados documentos, la inserción o revisión de imágenes para alimentar la inteligencia artificial, entre otro tipo de actividades muy particulares, muy pequeñitas, no muy fragmentadas, que se realizan a escala global. Pero también online. Perdón. Los que trabajan en algoritmo son también eso. Los que ¿Eh? trabajan en algoritmos, digamos que son un trabajo muy cualificado de profesionales muy especializados en eso, pero que también se realiza online. No, no, yo me refería a la gente para la cual la consultan, para que tiene que estar aportando datos. No, esto es entendido como crowdwork o microwork, micro tareas, que Ya. son como las tareas específicas que a veces nos piden los propios ordenadores cuando te preguntan si tú eres un robot y ahora dime si esto que ves aquí es un paso de peatones o no. Ese tipo de tareas que alimentan las inteligencias artificiales generativas se realizan por montones y son las que están insumando precisamente estos sistemas de generación, ¿no? De contenido. Y ese es un tipo de tarea que se realiza a nivel global, especialmente en los países del sur global, porque se cobra muchísimo menos, y que es enteramente online, ¿no? Y el trabajo de digitación cobra un rol ahí muy importante. Pero además del trabajo que se realiza online, también tenemos un trabajo realizado en el espacio local, una prestación de servicios como la que ha puesto el tema en debate en la mayor parte de los países del mundo, que son los casos que señalaba, profesor. Los repartidores y los conductores. Lo que tenemos aquí es una prestación de servicios que se realiza de manera localizada, ¿sí? Es fuera del espacio digital, pero que está intermediada, ¿no? Por una plataforma digital, una aplicación que va a conectar la demanda de un usuario con la provisión de servicio por un trabajador en particular, ¿no? Ese es otro tipo de trabajo digital, el trabajo geolocalizado, y que no solamente se desarrolla en las actividades de las que estamos hablando, sino que también en actividades, por ejemplo, de servicios a domicilio y cada vez más en actividades también muy cualificadas como es la enseñanza. Entonces, las plataformas cumplen un rol de intermediación entre una demanda de un cliente y un prestador de ese servicio, que es un servicio que se presta de manera offline, desconectada, ¿no? A nivel local. Son dos tipos de trabajo digital. En general, la investigación se ha desarrollado muchísimo más en nuestro país y donde nosotros hemos construido un cuerpo de investigación más sólido, es en el trabajo offline precisamente por la visibilidad que ha tenido en el espacio público y cómo ha transformado muy rápidamente algunas relaciones, tanto urbanas, pero también, y aquí entra la cuestión de los desafíos, la propia naturaleza de lo que hemos entendido largamente como relación laboral, la existencia de un contrato de trabajo que está en el corazón, digamos, de cómo se ha articulado el Estado, ¿no? Con sus protecciones y la naturaleza del contrato social, digamos, de las sociedades modernas, que estaría puesta en cuestión a partir de la emergencia de este tipo y la amplificación de este tipo de trabajo. Valga también hacer una última mención acerca de los procesos de digitalización de
proceso productivo, es decir, en las cadenas de supermercado, en los bancos, en distintos servicios que se mantienen funcionando, digamos, de manera aparentemente similar a como siempre, hay cada vez más procesos de digitalización interna que van Entonces, y sustituyendo a ahí algunos es trabajadores. básicamente reemplazo de gente. Ahí es trabajo que se van perdiendo. Exactamente, gran parte del debate sobre el reemplazo de los trabajadores por el desarrollo tecnológico de las inteligencias artificiales se va a centrar sobre todo en algunos procesos productivos muy específicos que son susceptibles de avanzar en esa línea, ¿no? Pero en todo caso ahora estamos hablando, o en lo que nosotros hemos estudiado, se centra, digamos, en los trabajadores que han sido más visibles y que han puesto sobre la mesa el debate sobre las transformaciones y los desafíos sociales que está implicando la multiplicación y la expansión del trabajo digital tipo Uber, tipo Rappi, tipo pedidos ya, ¿no? Es este grupo y el conflicto que se ha generado a nivel global entre los trabajadores y las plataformas por estas modalidades de trabajo las que han puesto este debate sobre la mesa. No son el resto porque son más invisibles. Entre los trabajadores en el sentido clásico o entre los trabajadores de las plataformas con las plataformas. No, es más bien, o ambos tipos de conflictos. Ambos tipos de conflictos. Lo que pasa es que en Chile esto lo hemos visto menos, pero pensemos, por ejemplo, que este es un debate, o sea, cuando entramos nosotros, los estudiosos del trabajo, yo soy psicóloga social del trabajo, no exactamente sociología del trabajo, pero muy cerca. Cuando entramos a pensar en esto, la primera cuestión fue, ¿podemos denominar a los repartidores y los conductores, por ejemplo, como trabajadores? ¿O tendríamos que denominarlos de otra manera? ¿No? Es la primera cuestión que se pone sobre la mesa a partir de la manera en la que las empresas captan a estos proveedores de servicio bajo la promesa de sé tu propio jefe, trabaja cuanto quieras, tú aquí no tienes jefe, te mandas solo, ¿no? Y es eso lo primero. Ese es el gran, en la sociedad actual, casi más que la remuneración, sobre todo si es gente muy joven, ¿eh? Casi más que la remuneración, lo que importa es eso, es enfatizarle el aspecto, tú eres libre, no tienes patrón, haces las cosas como quieras, lo que es falso. Lo que es falso, pero hay una apariencia ahí de autonomía que es específicamente en lo que yo personalmente y algunos colegas nos hemos especializado, ¿sí? Porque retomando, digamos, cuando nos hemos planteado a estudiar directamente cómo son las relaciones entre empresa y trabajador o prestador de servicios, si uno quisiera, para definir si esto es una relación laboral o no, y si hay aquí un trabajador propiamente tal o no, lo que nos hemos encontrado es que el modelo de estas plataformas digitales se caracteriza por dos grandes cuestiones. Por una parte, la centralidad de una infraestructura digital, la aplicación, ¿sí? Que permite varias cosas. Que Que por ahora ya una, no se llama aplicación, que llamarle app. la app, sí, en Chile le llamamos mucho la app. Qué horror. Eh, En España mantienen todavía el autorrespeto de llamarle en aplicación. América Latina usamos mucho lo de aplicación o aplicativos, ¿no? Entonces, la app, en este caso, es una infraestructura digital que lo que permite es una gestión masiva de datos tanto respecto de la demanda de los servicios, es decir, los clientes, en qué días llaman más conductores, en qué días, en qué lugares, cuánto están dispuestos a pagar cada uno de ellos, una gestión masiva de datos a partir también de la vigilancia de sus móviles. Cuando uno instala la app, por defecto le otorga un montón de permisos. Entonces estamos La aplicación. en la aplicación, estamos le entregamos un montón de permisos y considerando nada más que permanentemente tenemos la geolocalización por el móvil, que otras aplicaciones usamos, etcétera, las aplicaciones, las plataformas utilizan toda esta gestión de datos para conocer el comportamiento económico de los consumidores y por lo tanto anticiparse y tomar decisiones estratégicas de cara a su negocio. Y también otra dimensión más oscura que tiene que ver con la venta de esos datos. Ya hemos visto en otro tipo de plataformas, por ejemplo, las plataformas de Meta, Facebook, etcétera, cómo esos datos se han vendido a las empresas y han terminado en escándalos como el de Cambridge Analytica. Por lo tanto, la infraestructura digital permite una gestión masiva de El de datos que va Cambridge más Analytica, allá. el de Cambridge Analytica para información de todo el público auditor.
se refiere básicamente a lo que se hizo en la campaña de Trump en la elección anterior. Bueno, a las campañas en general, ¿no? Cómo el nivel de conocimiento de nuestro comportamiento, en este caso de nuestras opciones políticas, a través de lo que nosotros publicamos o compartimos en redes sociales, son microdatos que de manera agregada posteriormente van a servir para tomar distintos tipos de decisiones a distintos actores. Pero, Entonces, esa gestión masiva de datos, por una parte, permite esto, ¿no? Que es una ventaja competitiva tremenda frente al taxi, por ejemplo, al taxi normal de toda la vida, ¿no? O al repartidor de la pizzería X de la esquina. O sea, esa empresa no tiene acceso a este volumen de datos que me permita caracterizar cómo son los flujos de la demanda, entre otras cuestiones, para tomar decisiones estratégicas sobre el servicio. Pero además de eso, esta infraestructura digital, que es central para entender el trabajo de plataformas digitales, permite otra cosa muy importante, y es que permite controlar a distancia de manera muy detallada el comportamiento y el desempeño de los trabajadores. ¿Sí? Esta dimensión de control que se realiza a través de las plataformas, porque cada trabajador se instala también su propia aplicación con el usuario de trabajador, de conductor o repartidor o lo que sea, lo que hace es medir en detalle el desempeño en distintos criterios de ese trabajador o trabajadora. Y eso organiza a la fuerza de trabajo de acuerdo a los criterios de desempeño esperados por la plataforma. De tal manera que tenemos plataformas en las cuales hay grupos de trabajadores. Hay grupo 1, grupo 2, grupo 3, dependiendo de cuántas horas en alta demanda está conectado, de cuántos pedidos ha aceptado, de qué tan rápido responde, un montón de criterios que establece la propia plataforma, que a partir del desempeño y la medición de los datos permanentes de cuánto se tarda en repartir una cosa, se tarda en recoger a un pasajero, etcétera, y el sistema de calificaciones, porque ahí nos compelen a los usuarios a calificar, a calificar y a calificar a nuestro repartidor o nuestro conductor. Ese conjunto de datos lo que permite es insumar un sistema de monitorización constante y de gestión de la fuerza de trabajo. Entonces, hay un aumento de los controles, pero que está solapado bajo la apariencia de autonomía. y esa es probablemente la principal contradicción que tiene esta nueva forma de trabajo. Porque por un lado es la ideología de la libertad, de la autonomía, de que usted es un emprendedor, y por otro lado está sometido a controles que no existieron en la época del trabajo industrial. Exactamente, y que están precisamente basados en los niveles de desarrollo tecnológico que tenemos hoy día. Pensar Exacto. que eso, tenemos pulseras, ¿no? Que miden el tiempo que pasamos conectado a una cosa, lo que nos demoramos en hacer la otra, todos esos factores de rendimiento donde no podía llegar la empresa tradicional, ¿no? Y que están basados en este desarrollo tecnológico. Entonces, precisamente, tenemos por una parte la centralidad de la infraestructura tecnológica, y por otra parte, la expulsión de los trabajadores de las empresas. Entonces ya no son considerados, ni siquiera son considerados subcontratados de las empresas, sino que no son trabajadores de Uber, no son trabajadores de pedido ya de ninguna de las plataformas, y son considerados lo que en la literatura internacional se conoce como contratista independiente, que es ni siquiera es el independiente chileno, ¿no? Sino que es un trabajo no registrado, informal. A partir de eso es que en nuestros países ha comenzado, bueno, hace un par de años hubo una ola muy fuerte de protestas de los trabajadores de plataforma, especialmente... Pero antes de pasar a eso, para aclarar, en esa forma, antes que entre los distintos movimientos que han surgido al respecto, que tenemos que examinarlo, pagan impuestos. ¿Quién? Hay contrato de trabajo. El trabajador, Vale. por el ingreso. Digamos, y hay contrato de trabajo, se le puede inicialmente. Hoy día han surgido movimientos al respecto, pero precisamente la idea de no considerarlo trabajador para precisamente ser enteramente arbitrario en materia de remuneraciones y también en las condiciones mismas de trabajo. Sí, exactamente.
justamente una característica de cómo se implanta este modelo es que no existe un contrato de trabajo, sino que hay una aceptación de términos y condiciones. Igual que cuando nosotros instalamos cualquier Ya. aplicación en el móvil que nos pide o acepta los términos y condiciones, que por supuesto nadie lee, porque son larguísimos y están hechos para que nadie los lea, pues es lo mismo en el caso de los trabajadores de plataforma. Ahora bien, en los países del norte global, donde las instituciones son, digamos, diferentes, se han construido en muchísimos lugares estados de bienestar, como es el caso español, que es el que yo conozco más de cerca, aquí, al igual que allí, no había contrato de trabajo, al igual que en Chile, en los países del sur global, no había contrato de trabajo, pero para poder trabajar en estas plataformas, tú tenías que darte de alta como trabajador autónomo, formalizarte como independiente, que es lo que tendríamos que hacer en Chile. Eso ni siquiera se llegó a hacer en nuestros países por la larga trayectoria de informalidad y porque es una de las características que permite que las plataformas tengan una tasa de ganancia todavía superior, porque ni siquiera tienen que formalizar su propia actividad en el país para operar en ella. Recordemos que por largo tiempo estas grandes empresas como Uber, como Rappi, etcétera, ni siquiera han tenido domicilio fiscal en nuestros países. Es que no existían, digamos, como figura empresarial. ¿Sí? Por lo tanto, los trabajadores no solo no tenían contrato de trabajo, sino que lo que ofrecían las plataformas por largo tiempo ha sido trabajo informal, no registrado. Ya, y trabajo, por lo tanto, que no lleva seguridad social, no lleva incluido los gastos de salud ni nada de eso. Claro, ni prevención de riesgos ni nada. Recordemos que ahí ese es uno de los temas por los cuales la pandemia pone de manifiesto las condiciones tan precarias en las que trabajan estos trabajadores que estaban realizando tareas esenciales, ¿no? Entonces no hay protección de ningún tipo, pero eso es agudizado en el sur global. Entonces, mientras en el norte se habla del proceso de precarización que estas plataformas desarrollan y la pérdida de derechos, etcétera, en nuestros países lo que nos encontramos es que el modelo de trabajo estándar, si bien ha funcionado como una referencia de cómo es el trabajo, hay grandes bolsones de trabajo y de trabajadores en nuestra región, en el sur, eh, que nunca accedieron a esas protecciones. Hay amplios contingentes de trabajadores no registrados y que además en un sistema donde nunca llegó a haber un estado de bienestar y las protecciones o el sistema de seguridad social es sumamente débil. Pensemos en el caso de las FP, ¿no? Entonces la percepción de los trabajadores está teñida de esa experiencia de precariedad que no hace el contraste de este trabajo es peor que un trabajo estándar en mi país. Ah, Eso claro, sí lo hacen los trabajadores del exacto, norte global. Esto claro. es peor porque no me otorgan las protecciones mínimas que yo sí tenía en otro tipo de trabajo. En Chile muchísimos trabajos no permitían ese mínimo. Y uno de los factores fundamentales de adhesión en el caso chileno, a esta modalidad que a priori mirada de fuera parece tan contradictoria, ¿no? Uno de los factores de adhesión tiene que ver precisamente con la desprotección social que está institucionalizada. Entonces, con independencia de que yo me haya pasado toda la vida cotizando, yo sé que de todas maneras no me voy a poder jubilar Claro, porque no llego, ¿no? Entonces, claro. esa experiencia encarnada y que es de larga data, influye directamente en esta, digamos, aceptación o fascinación por la idea de ser tu propio jefe. Por una parte está la desprotección institucional, que es propia también del mundo del trabajo en Chile, con salarios muy, muy bajos en Claro, la gran mayoría de los casos, y claro. se le suma también una experiencia de ejercicio de la autoridad en el trabajo que es muy maltratante y abusiva. Entonces, si yo me puedo liberar de ese maltrato del jefe, que la figura del jefe es una figura muy negativa para el trabajador, la trabajadora chilena, tiene ventajas esto. Y Y tiene ventajas sobre también, todo para el mundo joven, sobre todo y no para... solo, no solo, también, sobre todo para, para el mundo joven, tiene también otros atractivos, pero la posibilidad de la autoorganización de los horarios es una ventaja percibida no solamente por los jóvenes, sino que también, por ejemplo, por las familias con hijos, las familias monomarentales o parentales, las mujeres especialmente, Mm, ¿sí? Entonces,
allí es donde alrededor de eso se concentra una parte importante de la experiencia cotidiana de autonomía, de que yo ahora, si quiero, me desconecto y voy a buscar a mi hijo al colegio que se puso mal, que se enfermó. ¿Sí? Me voy al colegio, luego lo dejo encargado con alguna vecina, con quien sea, y luego vuelvo. Esa flexibilidad, entendida específicamente como autoorganización de los horarios, es una de las variables o factores que tiene un impacto más directo en la valoración positiva de los trabajadores de estas plataformas. Y es una de las grandes trampas, porque precisamente si yo uso tiempo para ir a hacer esto otro, que es lo que yo necesito y por lo cual me siento libre, eso está controlado. Se sabe cuánto es el tiempo que estoy dedicando al trabajo, cuánto es el tiempo que estoy dedicando. Y por lo tanto, hace una evaluación, digamos, por parte de los algoritmos, hace una evaluación negativa y por lo tanto la precariedad y la posibilidad de terminar ese trabajo es mucho mayor. Sí, efectivamente, pero aquí hay un núcleo, digamos, conflictivo. Intentaré hacerlo breve, ¿no? Porque están las dos cosas actuando a la vez, ¿no? O sea, por una parte hay una crítica a los sistemas de calificación de las plataformas que tienen estos efectos que me obligan de alguna manera a estar siempre conectada porque si no voy bajando en el ranking y luego no puedo elegir, no me llegan los pedidos. Está por una parte eso, pero por otra parte esta idea de que me puedo desconectar y conectar en el momento o casi en el momento que yo quiera es muy fuerte, ¿sí? Y entonces, para los trabajadores que utilizan esto solamente a tiempo parcial, llegan a notar mucho menos, muchísimo menos, las implicancias del sistema de calificación. Lo notan menos, es menos fuerte en su experiencia de trabajo. Mientras que aquellos que le dedican una jornada completa, que normalmente va de las 45 horas a las 60 semanales, ellos sí que notan estos sistemas, pero han encontrado un conjunto de ventajas aquí, como la autoorganización de los horarios y el establecimiento de metas de ingreso diarias o semanales autoimpuestas. Entonces yo trabajo hasta que me hago 100 lucas, pongamos. ¿Sí? Y eso es algo que no encuentran en ningún otro trabajo. Y por lo tanto, son dos factores que, como decía antes, eh, promueven la adhesión a pesar de las críticas. Ya, dos cosas porque tenemos que terminar, desgraciadamente. Y Una, me siento que estamos introduciéndolo. se tiene, se tiene algún conocimiento, cálculo, etcétera, del porcentaje de este tipo de trabajo sobre el total del mundo del trabajo, de la mano de obra. Es muy variable dependiendo de los países. Los informes de la OIT hablan de entre un 2 y un 15%, dependiendo de, insisto, de los países. Ahora, las cifras son muy difíciles, son muy opacas, porque las plataformas no entregan esa información y si ofrecen trabajo informal no registrado, las estadísticas oficiales también tienen dificultades para caracterizarlo. En el caso de Chile, el INE ha estado desarrollando algunas estadísticas al respecto y calcula alrededor de 200.000 trabajadores. Ya, ahora, la otra pregunta, porque se supone que esto va a ir en aumento, este tipo de trabajo. Eh, ¿Cuáles son las perspectivas en nuestros países de, digamos, resolver los problemas que presenta esto? Es decir, los problemas que tú me has señalado. ¿Cuál es qué tipo? ¿Hay suficiente organización de ese mundo? La organización de este mundo eh, encuentra problemas con la organización de los otros trabajadores o sería apoyado o no sería apoyado. Es posible, como se estableció en otra época, digamos, la alianza entre el sindicalismo, por ejemplo, industrial y el sindicalismo campesino. ¿Eh? Eh, hay posibilidades de una solidaridad, llamémosle en los viejos términos, de clase. Yo creo que, no quiero ser pesimista, pero creo que hay varias complejidades. En primer lugar, es interesante notar
que entre los propios trabajadores de este tipo de actividades que ya existían previamente y han sido reorganizadas bajo las plataformas digitales, hay una competición que uno puede observar en el conflicto entre el taxi y Uber, los trabajadores de Uber, que ha llegado incluso a las balas, en el caso chileno y en otros casos también, ¿no? Entonces, en esa dimensión es muy difícil, sin embargo, hay experiencias de colaboración entre los trabajadores de plataforma y trabajadores del taxi de distintos países, ¿sí? Entonces, allí ha habido una alianza, pero no entre los conductores de aplicaciones y los repartidores, es decir, hay una serie de tensiones, pero es posible, ¿no? Y ahora en términos más generales de resolución o de avance, digamos, de mejora en las condiciones de trabajo y en el impacto general que tiene esto sobre los mundos del trabajo, lo cierto es que hay una pugna muy fuerte y abierta entre las empresas y la sociedad organizada desde sus distintos agentes, no solamente trabajadores de plataformas, sino que también el movimiento de trabajadores más en general, las centrales de trabajadores más tradicionales, el apoyo que se encuentra a nivel de los parlamentos, una cosa más amplia, no exclusiva de los trabajadores de plataforma organizados. Y en este choque, tenemos un choque de momento de suma cero a nivel global. Se ha intentado una regulación que establezca unas condiciones mínimas, pero hay que recordar que nos estamos enfrentando a corporaciones que son globales, que ahora mismo tienen un nivel de capital financiero que lo que permite es tener efectos disruptivos muy amplios en las economías locales, tanto por la compra de los políticos que tienen que tomar decisiones al respecto, y esto está sumamente documentado, como el Uber Files, como la cantidad de millones de dólares que han puesto en las distintas batallas reguladoras en los distintos países, y que han terminado en general con regulaciones como la chilena, que se quedan un poco a la mitad y que luego los estados tienen muy difícil hacer cumplir. En España, por ejemplo, que es uno de los primeros países que regula el trabajo de plataformas, en particular el de los repartidores, una de las compañías se ha negado a cumplir la ley sistemáticamente. Y no ha sido hasta hace un mes atrás, cuando se le ha llevado por la vía de lo penal al CEO de esta compañía de Globo, que recién han planteado que podrían adaptarse a la ley. Es decir, que son corporaciones muy grandes con una espalda económica financiera capaz de hacerle frente a las disputas legales que vienen. Y a los gobiernos están pasando por encima de esas regulaciones. Por lo tanto, el desafío es mayúsculo. Bueno, tenemos desgraciadamente que terminar, sobre todo que en este último punto es una cosa clave, no lo desarrollamos suficiente por falta de tiempo, y que tiene que ver con las nuevas formas de poder. En el fondo, sin entrar en una discusión ideológica, la realidad es que esto es un nuevo tipo de capitalismo. No es el capitalismo clásico asentado en la fábrica, digamos, y en el trabajo industrial. Y entonces, y tiene un poder enorme por ser precisamente un capitalismo que mueve capitales financieros, que los mueve, de que tiene una enorme movilidad para ellos. Y eso entonces va a ser, en la medida que vaya aumentando este tipo de trabajo, digamos, se va a hacer cada vez más claro la importancia que tiene este poder y la tarea de los estados y de los movimientos sociales de buscar alguna forma de control. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, Carol Morales. Ha sido realmente un gusto, y la introducción de un tema que no habíamos tocado en estos 5 años de programa. Así que te lo agradezco muchísimo. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.